Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos.
Buenas tardes, hermanas, Dios las bendiga. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea quien nos guíe, que nos explique, que nos enseñe los mensajes personales a través de la historia profética de las naciones. Entonces vamos a orar. Alabado seas, Padre Celestial, alabado sea el Hijo, el Señor Jesucristo, y alabado sea el Santo Espíritu de Dios. Bendito eres, oh Padre eterno, que nos has concedido una vez más el reunirnos. Un sábado más en esta tierra, un día de reposo, delicia y santo Jehová, porque tú lo haces delicia y santo. Bendito Salvador eterno Jesucristo, guíanos para poder tener un tema acorde a tu voluntad, por favor. Dirígenos, Padre Celestial, concédenos tu Santo Espíritu, ya que lo necesitamos para entender lo que tu Hijo Jesucristo nos quiere hablar, nos quiere decir. Que a través de la historia de las naciones, historia profética, las naciones podamos también ser amonestados, corregidos, podamos también recibir tus palabras para nuestra vida, que no solo se quede allí en profecía, en política, sino también en lo que necesitamos para el presente. Bendito Padre, que tu Santo Espíritu nos visite en cada hogar de las hermanas aquí que estamos conectados por Zoom y por YouTube, que disfrutemos de la historia, de la profecía y podamos ver tu mano en medio del caos de este mundo, en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Nos concedas tu santa bendición, por favor. Y Señor Jesús, tú eres nuestro Maestro. Que seas tú y no los hombres. Que los hombres solamente seamos instrumentos para tu amplia y poderosa obra del Evangelio en todo este mundo, en la ancha faz de esta tierra. Bendito Salvador, queremos tener esta última hora de Shabbat, de día santo. Concédenos concentración, entregamos a ti todos estos equipos con los cuales nos estamos conectando desde casa, para que no haya interferencia, para que esté bien la señal de internet, para que podamos leer, para que podamos meditar. Bendito Salvador, concédenos tu bendición para esta tarde, así como ha sido todo el día, con estos cantos, con estas canciones que nos llegan al alma, porque en algún momento tú nos las mostraste. Y bueno, Señor, aquí quedamos a tus pies. Ayúdanos a estar como niños delante de ti para aprender. En tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces a estudiar, ¿les parece? Vamos a retomar la Revolución Francesa. Y aquellos que puedan ayudarnos a leer, pues bonito, así interactuamos. Los que no, pues igual recuerden que podemos hacer preguntas o algún comentario de acuerdo a lo que estamos estudiando, leyendo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, facción Roma imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Primero, perversión sexual. Segundo, ateísmo, idolatría, esclavitud, ocultismo. Hay una bestia que se está revelando, siglo XVIII. ¿Ok? Estamos ubicados en el año de 1789, Francia. Bien, esa gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, con dos caracteres: perversión sexual y ateísmo, que son las dos características de las antiguas Sodoma y Egipto, que vienen a presentarse es particularmente en Francia. No quiere decir que en otros lugares no, sino que Francia es como el centro donde va a desarrollar esta facción, estas cosas de la incredulidad, del ateísmo y el libertinaje sexual. Hay un personaje muy famoso en esta época, la Revolución Francesa también, del cual se habla en algunos estamentos, y es el Marqués de Sade.
No sé si lo han escuchado, el Marqués de Sade. Hay novelas, libros de ese sujeto. Y es un sujeto que escribía sobre erotismo, pornografía, libertinaje, pedofilia. Él en su castillo hacía ritos, se hacía pedofilia y todas estas cosas. Él fue encarcelado. ¿M? Pero ya desde esta época se dejaba ver esta bestia que sube del abismo, la influencia de este espíritu. De ahí del Marqués de Sade viene lo que es sadismo, ¿sí? Sadismo sexual, masoquismo, bueno, sadomasoquismo. Ujú. Ahí viene esa, es de este personaje. Entonces ahí podemos constatar lo que la Biblia nos está diciendo. Y bien, vamos entonces a seguir a ver cómo esta bestia emerge del abismo, este poder demoníaco y que influye o gobierna esta facción de la Roma imperial antigua y que ahora va a tomar las riendas del mundo. 1789 comienza la Revolución Francesa. Recordemos cómo comienza. Comienza con algo muy familiar para todos nosotros en nuestros países de Latinoamérica y del mundo. Dice, el ministro, entonces ministro de Finanzas, Alexander de Calonne, le dice a Luis XV, perdón, le dice a Luis XVI, el rey de Francia, rey, la nación está en quiebra y necesitamos una reforma tributaria. Mm, Eso es muy particular, ¿no? Esas reformas tributarias en muchos casos terminan en pleitos, en guerras civiles. En otros no, pero realmente lo que se hace no es una reforma, sino una deforma, porque lo que hacen es esclavizar más a las personas. ¿M? Entonces, el poder ejecutivo, digámoslo así, el poder de la realeza se queda sin plata, tal cual. Y el ministro de Finanzas le dice al rey, estamos sin plata, estamos en rojo, estamos graves. De ahí entonces empieza una correría en las diferentes instituciones de la Francia del siglo XVIII. Van a la Asamblea de Notables, que se supone que es como una especie de consejo de ministros de hoy en día, que son los nobles que aconsejan qué hacer en situaciones de peligro, de emergencia. Pues los asambleas notables como que no es con ellos y ellos no quieren resolver el asunto. Es más, terminan en pelea con Caloni y no hace nada. Entonces el rey disuelve ese organismo. Y es precisamente lo que quería esta facción, enfrentar al rey con todos, hacerle mala fama al rey y echarle toda la culpa al rey. Esto lo vamos a ver ahí. Y entonces todo le empiezan a voltear la espalda al pobre rey. Van entonces al Parlamento de París, que es otro cuerpo legislativo muy importante, Parlamento de París. Instalan allá un camarote para el rey, la llamada Cama de Justicia, un sofacama allá para que el rey esté en las sesiones. Son interminables debates y nada se resuelve. El rey está pidiendo plata, básicamente. Y nada, no le dan, el Parlamento de París no le da plata al rey. El rey tiene que emitir letras a deuda, que le presten plata. Se endeuda el rey. Así estaba la cuestión, claro. Era solo el rey, los demás nobles y toda esta gente sí tenía dinero. El clero tenía dinero, pero ahí sí no le sueltan al rey. Ahora sí no le sueltan. Bueno, pero esa era la idea, quebrar a Francia, generar una situación de caos, generar una situación de emergencia. Entonces, eso lo usan mucho los gobiernos actualmente, crear un caos, una emergencia para traer una solución que normalmente quita las libertades. Normalmente somos más esclavos con después de esas catástrofes o emergencias, como emergencias ficticias también, como el cambio climático y todo lo que se genera alrededor de la pandemia y muchas veces se ha repetido. Bueno, entonces llaman a dos ministros más, echan a Caloni, luego nombran a Charles de Lomenier, ministro de Finanzas, que es del clero, es religioso, es un arzobispo, el arzobispo de Sens, pero él lo que hizo fue empeorar las cosas, claramente es de la facción romana.
Y luego llaman a Necker. Este sí, más o menos, pues quería ayudar, pero no lo dejan, no lo dejan. Hay una fuerza poderosa que se está moviendo para tumbar al rey, básicamente. Y van al último de los estamentos de las instituciones de Francia, los llamados estados generales. ¿Recuerdan? Los estados generales, que no se reunían desde 1614, la época en que murió Enrique IV con un atentado en su carroza, sí, en su carruaje. Y desde esa época no habían estados generales, que los estados generales es una asamblea grande, haga de cuenta como el Congreso de su país de origen, Congreso, el Senado, la Cámara, estas cosas. En esta ocasión se reunía entonces los estados generales para tratar el tema de las finanzas, el dinero, y de nuevo, no, se quedan es debatiendo otras cosas, pero el problema que tiene el rey no lo resuelven. En este cuerpo legislativo hay 3 cámaras, 3 estados. ¿Alguien se acuerda el nombre de los estados? A ver, para que demos participación. Si alguien se acuerda cómo se llamaban estos 3 cámaras o 3 grupos, habían 3, lo llamaban los 3 estados, primer estado, segundo estado y tercer estado. ¿Quiénes componían el primer estado? ¿Quiénes componían Sí. el segundo estado? ¿Y quiénes componían el tercer estado? ¿Alguien se Bueno, yo acuerda? le digo los nombres de los estados. Primero estaba Bien. miembros del clero. Sí, señora. Segundo estaba la nobleza. Ujú. Y tercero estaban los comunes. Muy bien, muy bien. El resto, los comunes era el resto. Muy bien. Señor la siga bendiciendo, hermano. Muy bien por anotar. Bien. Entonces, esos 3 estados se representaban en esa época de esta forma, con esta caricatura, lo cual era pura propaganda, porque mostraban al tercer estado con un viejito de ropas ya viejas, con un asadón en la mano, es decir, una persona que trabaja en el campo y es el que está alimentando a los 2 estados que están encima de él. ¿Ok? Desde luego, la opresión siempre ha existido, pero esta facción usa esta propaganda, como hoy usan los medios de comunicación, para dar una falsa imagen al público. ¿M? Y la falsa imagen era que el tercer estado, ¿ok? Representaba al pueblo trabajador de Francia y lejos de la realidad. Esto era lo que le metían a la gente, la engañaban con esto y claro, cuando veían esta caricatura decían, ahí están pintados los del clero y la nobleza, empiezan a generar no solo descontento, sino desprecio y odio por las clases del clero y la nobleza. Es cierto que ellos son opresoras, nadie está diciendo que no, pero el que le vayan a decir a la gente que el tercer estado lo van a representar en la Asamblea General de los Estados Generales de Francia, eso es muy diferente. Yo aquí no veo ningún viejito de ropas viejitas. Yo no veo acá ningún viejito de ropas andrajosos acá en esta reunión. Todos están muy bien vestidos. ¿Ok? Esa es la mentira. De que los gobernantes están defendiendo los derechos de esas personas. Y eso lo hacen todo el tiempo. ¿Sí? Que los negros están siendo oprimidos. Que las mujeres están siendo oprimidas. Que los homosexuales están siendo oprimidos. Nadie desconoce que sí ha habido opresión, pues esa opresión ha sido de siempre. Pero lo que le venden a la gente es que hay un grupo de legisladores que van a representar a esas clases que están siendo oprimidas. Pero es simplemente una excusa para montar leyes, para montar cosas que van a afectar a todos, para mal. Bien. Y esa estrategia la usaron en la Revolución Francesa. La prensa ya está a todo furor imprimiendo cosas. No solo imprimía esto, sino también eh, cosas tergiversadas de la realeza, para que la gente coja más odio. ¿M? Así nos van trabajando. Entonces nos dicen, en esta época hay que odiar a tales clases, a los antivacunas, por ejemplo. Hay que odiarlos, esos son los malos, esos son los peligrosos, ¿sí? Y así sucesivamente. Ellos siempre hacen esto, ¿ok? Entonces, no nos dejemos engañar. Pues se reúnen entonces los estados generales y el tercer estado, como acá lo dice el historiador,
no es viejitos de ropas andrajosas, no son los campesinos, no hay ni uno ahí. Es más, allí no hay gente ni siquiera que son grandes terratenientes, no están esa gente. ¿Quiénes están ahí? Eruditos, o sea, gente de la academia, gente de la ilustración, básicamente, de la época que había pasado de la ilustración, de todos estos escritores que escribían veneno, no solo contra el Estado, sino también contra el cristianismo. ¿Ok? No estaban directamente implicados en la conservación de la paz y el orden. Acá lo está diciendo este historiador. Ellos no les interesaba la paz y el orden, les interesaba era el caos. ¿Ok? ¿Quiénes más estaban ahí? Dice, habían profesos hombres de letras llamados allí, como esperaban y esperaban para realizar teorías. Había muchas de las ramas inferiores del derecho. A estos se unían eclesiásticos sin vida y médicos sin paciente. Hombres cuya educación generalmente los hace importantes en la humilde sociedad en que se mueven y que son proporcionalmente presuntuosos y engreídos de sus propios poderes. Había también muchos banqueros, especuladores en política, como en su empleo natural de corredor de bolsa, y había entremezclados con las clases que hemos notado algunos nobles individuales expulsados de sus propias filas por falta de carácter, que como el disoluto Mirabeau, un monstruo moral por sus talentos y falta de principios, amenazaban desde la posición que había asumido los derechos de la orden de la que habían sido expulsados. Entonces habían no solamente hombres de letras, escritores, había médicos sin pacientes. Había también científicos de la época, sí, astrónomos. Había también banqueros. Miren, ahí no había ningún viejito con ropas andrajosas, ¿sí ven? Había nobles que habían sido expulsados de la nobleza, que no se los aguantaban, como este Mirabeau. Mirabeau va a ser un líder del tercer estado, ¿ok? Como lo dice ahí, monstruo moral por sus talentos y falta de principios. O sea, era gente resentida, eran gente que se habían alimentado de las ideas de Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Kant, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí estaba el fruto, caracteres terribles, claro, pero la propaganda decía, no, los del tercer estado son los que nos representan, estos son los buenos. Mírelos, mire esta gente tan orgullosa, como se viste, pero no sabe el pueblo que más orgullosos eran los del tercer estado, arrogantes, ya ustedes lo van a ver. Y así fue. Y miren este pequeño parrafito. Desde el principio, miren, el tercer estado mostró un decidido propósito de aniquilar en consecuencia, sino en rango, a las otras dos órdenes del estado y de acaparar todo el poder en sus propias manos. Los jesuitas crearon ese tercer estado, nuevo tercer estado del siglo XVIII, y ya tenían ahí la gente lista para actuar. El objetivo, aniquilar las otras dos órdenes, clero y el primer estado y segundo estado, clero y nobleza, y acaparar todo el poder en sus propias manos, o sea que ahí no cabía el rey. Al rey lo tienen que sacar a como de lugar. ¿Sí ven cómo es la cosa? Entonces, esto, por eso decimos, es propaganda. Manipulación de las masas para que las masas voten todas sus expectativas en el tercer estado. Wow. Vamos a ver entonces qué sucede. Transcurrieron 5 o 6 semanas de inútiles debates sobre la forma en que debían votar los tres grupos. Durante este periodo,
los del tercer estado demostraron, por su audacia y decisión, que conocían la ventaja que tenían y eran conscientes de que los demás grupos, si querían conservar la influencia de su situación, debían unirse a ellos. Así sucedió. Todo el cuerpo inferior del clero y algunos de los nobles se unieron al tercer estado, y el 17 de junio de 1789 procedieron a constituirse en un cuerpo legislativo, y renunciando al nombre del tercer estado, adoptaron el nombre de Asamblea Nacional y se declararon no solo la tercera rama del cuerpo representativo, sino los únicos representantes del pueblo de Francia, es más, el pueblo mismo, ejerciendo en persona todos los gigantescos poderes del reino. Ahora reivindicaban el carácter de un órgano supremo, que ya no se limitaba a la tarea de exigir la reparación de agravios para la que habían sido designados originalmente, sino que estaba autorizado a destruir y reconstruir todo lo que considerase oportuno en la constitución del Estado. Miren esto, 5 o 6 semanas de inútiles debates sobre cómo votar los tres grupos. Eso ya está definido desde el siglo XVII, pero aquí claramente querían cambiarlo. Todo esto lo hacen con el fin de que el tercer estado se levante y haya insurrección del tercer estado sobre los otros dos. Y aunque el rey estuvo allí, también instaló su sofacama, su lecho de justicia, pero el rey era como un adorno más del salón donde se reunían. Y así pasó los 5 o 6 semanas y el rey empieza a disolver esto y dice, no, necesito plata. Yo tengo cocineros, tengo toda una corte, tengo mi grupo de guardias, la reina también tiene lo mismo, tengo granjeros, tengo todo, es que el rey no es solo el rey, ¿no? Porque acá hablamos del rey, no, el rey, todos los empleados alrededor del rey, que eso es toda una empresa, toda una empresa. No tengo plata, necesito plata, estamos endeudados y no le resuelven el asunto. Así es que el rey entonces disuelve esa cuestión, pero el tercer estado se subleva y dice, pues nosotros nos vamos a constituir en un único poder y ellos se autodenominaron la Asamblea Nacional, tal cual, los jesuitas planearon esto así. Y en este momento, las tres instituciones de Francia están disueltas. ¿A cuáles me refiero? Consejo de Notables, disuelto. Parlamento de París, echados fuera de París, al exilio. Así fue la cosa. Y la Estados Generales, disuelto. Y ahora quedaron un único cuerpo legislativo llamado la Asamblea Nacional. Ay, ¿qué va a hacer esta gente? Bueno, ustedes se han escuchado, por lo menos en Colombia, la Asamblea Constituyente de 1991. Eso no es como lo que pasó en Venezuela. Sí, lo mismo. Y lo que Y pasó en ahora, Colombia en el 91. y ahora como lo que dices, lo que dice al principio del párrafo, 5 o 6 semanas de inútiles debates, eso está pasando acá en Colombia. Mira, 2 semanas para el estudio de la nueva reforma tributaria y el último día es aprobada. Y muchas personas quejándose y nadie hace nada. Tal cual. Porque todo está planeado, ¿cierto, Tommy? Sí, así es. Así es. Tal cual, ustedes lo están viendo acá. Eso es un espejo de eso que sucedió allá en la Revolución Francesa. Está sucediendo en cada uno de los países de Latinoamérica, está sucediendo en Colombia y en todos los países del mundo. Es lo mismo. Y cuando escuchen ahí al gobierno decir que hay que convocar una asamblea nacional o una asamblea constituyente para modificar la constitución, ay, señores, eso es terrible. Eso cuando sucedió eso en el 91, Colombia entró en otra fase. Bueno, pero así es. Entonces ellos crean una asamblea nacional y dicen, ahora nosotros nos vamos a reunir con permiso o sin permiso del rey, no nos importa. Con permiso o sin permiso del clero y la nobleza, no nos importa.
Y así fue. El Salón de los Comunes fue fijado para propósitos de la sesión real, como el más grande de los tres que fueron ocupados por los tres estados, y los trabajadores fueron empleados en hacer los arreglos y alteraciones necesarias. Estas modificaciones se iniciaron imprudentemente el 20 de junio, antes de mantener cualquier comunicación al respecto con la Asamblea Nacional. Sí, y simplemente se notificó a su presidente, Bailey, por el maestro de las ceremonias reales, que el rey había suspendido la reunión de la asamblea hasta que la sesión real hubiera tenido lugar. Bailey, el presidente, bien conocido después por su trágico destino, se negó a atender una orden tan intimidada, y los miembros de la asamblea, al acudir a su lugar ordinario de reunión, lo encontraron lleno de obreros y custodiado por soldados. Esto condujo a una de las escenas más extraordinarias de la revolución. Bueno, ¿qué pasó? Este cuerpo legislativo del tercer estado, que ahora se llama Asamblea Nacional, ya no hay más estados, ni primero, ni segundo, ni tercero, ahora es solo uno, que se llama Asamblea Nacional. Van al Salón de los Comunes, donde normalmente se reunía el tercer estado, pero van allá y encuentran que están en arreglos. Hay trabajadores allí, están remodelando las cosas y les están diciendo que están alistando todo para una reunión del rey, una ceremonia real. Y entonces esto no se les notificó ni se les dijo, pues el rey asume que está diluida ya los tres estados, los estados generales, entonces no hay reunión. Pero entonces Bailey, a veces lo encuentran con I latina o a veces con I mayúscula o es la I mayúscula. Bailey, uno de los líderes allí, junto con Mirabeau, son los que toman el liderazgo. Pues se negó a atender esa orden. Le hicieron llegar una orden de que no se suspendía la reunión de la asamblea hasta que la sesión real hubiera tenido lugar. ¿Ok? El rey había suspendido la reunión de la asamblea. El rey les había dicho, esperen que yo tenga mi sesión real y luego ustedes se reúnen. Bailey, desafiando la autoridad real, con todos sus partidarios, dijeron, pues no. Y esto es lo que va a acontecer en esa escena extraordinaria de la revolución que llama este historiador. Vamos a ver de qué se trata. Dice, los representantes de la nación, expulsados así por guardias armados de su lugar de reunión, se refugiaron en una cancha de tenis de la época, mientras una tormenta de truenos, emblema de la tempestad moral que se abatía sobre la tierra, descargaba sus terrores desde los cielos. Fue así como, expuestos a las inclemencias del tiempo y con las miserables comodidades que ofrecía el lugar, los miembros de la asamblea prestaron y atestiguaron con sus respectivas firmas un solemne juramento de continuar sus secciones hasta que la constitución del reino y la regeneración del orden público fueran establecidas sobre una base sólida. Pues cuando Bailey dijo, pues nos vamos a buscar un lugar de reunión, encontraron una cancha de tenis. Ese era un deporte que ya se practicaba en interiores, en espacios interiores en esa época. Y eso lo encontraron ahí disponible, esa cancha de tenis, y se suelta, ¿no? Yo no sé, que como que todo son como señales también del cielo, porque se desata una tempestad con tormenta, truenos, relámpagos y todo, y todos así mojados se van allá a la cancha de tenis, y entonces sucede esa famosa reunión, la primera reunión de la Asamblea Nacional de Francia, como ellos se llamaron a sí mismos. Bailey está en el centro de la mesa. Hacen un juramento. Y el juramento es de que ellos no se van a parar de ahí hasta que tengan la Constitución de Francia.
hasta que se constituyan en un país republicano, o sea, ya no monarquía, ya no reyes, sino un país republicano. Ahí ustedes, entonces, Bailey es el que está en la mitad. Y todos, hay, mejor dicho, una excitación y una conmoción por ese juramento. Ese del centro es Bailey, es astrónomo y más tarde va a ser alcalde de París, Bailey. El que está por acá, el tal, este es Mirabeau, este que está ovacionando a Bailey, este es Mirabeau. Ok, este de aquí, el que lo expulsaron de la nobleza. Ana Carolina, tienes pregunta, comentario. Pero Ujú. es que estoy confundida. Estas personas, como lo leímos en el párrafo anterior que acabas de mostrar, eran como malos, o sea, como muy libertinos o qué onda. Sí, tal cual. Bajo un aire de eruditos, ¿no? Ok. Recuerda que todos se habían contaminado con todos estos libros de la Ilustración, Ah, sí, 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 ¿te sí. acuerdas? Toda esta gente que comió todos esos libros ahora, pues ese es el resultado. Y como tú leíste por ahí una diapositiva, hay banqueros, hay médicos frustrados. Echaron entre comillas por su moralidad, por decirlo así. Ujú, sí, Mirabeau lo expulsaron de ser noble, por disoluto, acá lo dice, persona vaga, mejor dicho, se la pasaba en excesos, libertinaje, sí, tal cual. Ok. Entonces, los jesuitas saben bien con quién trabajar. Ellos necesitan gente resentida, gente con odios en su corazón. Son los perfectos candidatos para sus planes. Y habían también astrónomos como el líder Bailey. Estos tres de acá son clérigos. Si ve que acá uno es un monje, parece un papa, pero es un monje. ¿Ok? Junto con dos compañeros que son también clérigos de la Iglesia Católica. Se unen a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque son de la facción romana. Es tal cual lo que quiere la facción de la Roma imperial para tumbar a la Roma papal. Hay un periodista acá sentado, este que está aquí calmado, tratando de escribir lo que están haciendo, es un periodista. Y ya los medios de comunicación aquí están empezando a influenciar las masas. Entonces, todo lo que hagan acá, el periodista lo va a informar para alentar los ánimos del pueblo, porque el pueblo piensa que ellos son sus representantes. Ahí está otro cuadro del solemne juramento que hicieron. De aquí no nos levantamos hasta que tengamos la Constitución de Francia. Así fue el juramento y todos con sus firmas allí en un papel pusieron ese juramento. Y claro, esto se anota en el cielo, hermanos. Esto no es un asunto así nomás. Todo esto se va anotando en el cielo. Y lo que va a salir de esa asamblea son blasfemias contra el cielo, no solamente contra el rey, sino contra Dios, contra el cristianismo y contra los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya veremos. Y esa es la famosa Asamblea Nacional. Entonces, cuando escuchen en sus países que convocan a una asamblea especial, o asamblea constituyente, o asamblea nacional, ay Señor, que el Señor nos ayude. Dice, su firmeza unida a la inviolabilidad de que se habían revestido y a las conmociones que habían estallado en París, obligaron al rey a ceder y a renunciar a su propósito de disolver los estados, que continuaron sus sesiones bajo su nuevo título de Asamblea Nacional, mientras que a diferentes intervalos y mediante diferentes maniobras, las cámaras del clero y de los nobles se unieron a ellas, o más propiamente, se fusionaron y absorbieron en un cuerpo general. Tanto fue el poder de esta gente, del tercer estado, que los otros dos se fusionaron. No todos, eso sí. No todos, porque algunos defendían, sabían qué lo que estaban haciendo ahí y ellos se retiraron, pero los demás se unieron a la Asamblea Nacional.
Entonces, el rey tuvo que ceder. El rey por ver toda esta manifestación y él tampoco por crear caos, pues él dijo, bueno, pues reúnanse. Y así fue, así le fueron quitando autoridad al rey. Poco a poco el rey se fue convirtiendo en una pieza de museo, literalmente. ¿Quiénes estaban allí en la Asamblea Nacional? ¿Quiénes son allí? Algunos de los líderes preeminentes. Bueno, ya vimos a Bailey, ya vimos a Mirabeau, pero hay otros allí. Está, por ejemplo, Munier, Ay, no, no, no prende la luz, como ya estoy este acá. Munier, ¿ok? Está Lafayette, el gran general que viene de ayudar a los estadounidenses a conquistar su independencia. Amigo de Benjamin Franklin, francmasón de alto nivel, de alto grado. Amigo de Benjamin Franklin, amigo de George Washington, amigo de Thomas Jefferson. Son de la misma logia. Jacques Pierre Brissot, este es otro. Cada uno de ellos representa un grupo de gente, ¿no? Los de Brissot, los brisonetes, que llaman también. Me acuerdo el nombre que le dieron a este grupo. Esos son los más radicales, estos dos últimos. Está Robespierre, líder de los jacobinos. Los jacobinos es lo que quedó de la época de la Ilustración. Son clubes, sociedades no tan secretas, que son los que se reunieron a leer todos estos libros y el fruto, uno de los frutos más importantes son los jacobinos. Gente envenenadísima que solo quiere el caos, la destrucción y hacer un estado anárquico. Esos son los más radicales, estos dos últimos. Los dos primeros quieren una reforma, quieren una república, pero al parecer quieren conservar al rey, ya no como monarca, sino una especie de ministro de alguna cosa, pero no quieren deshacerse del rey. Robespierre, Brissot, estos sí quieren deshacerse de todo lo que se llame rey, nobleza, clero, religión, cristianismo, Biblia, todo. Estos son los más terribles, ¿ok? Sobre todo Robespierre. Entonces, estas eran las figuras que estaban allí, hermanos. Lafayette se supone que protege al rey, pero él está metido en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué pasa allí. Dice, comenzaron a verse en la metrópoli bandas de extraños, hombres de aspecto salvaje, ojeroso y feroz, cuyas personas la todavía vigilante policía de París desconocía. Todo esto se entendía como un subyugado por el duque de Orleans, primo del rey, y sus agentes, para unirse con la población ignorante, violenta y corrompida de la gran metrópoli de Francia, con el propósito de instarles y guiarles a acciones de terror y crueldad. Se supone que el objetivo final de estas maniobras era un cambio de dinastía que debía satisfacer la venganza del duque de Orleans, deponiendo a su primo y su ambición. Se dice que los más atrevidos y sin escrúpulos de los jacobinos pertenecían al principio a la facción de Orleans, pero como éste manifestaba falta de decisión y no aprovechaba las oportunidades de impulsar su fortuna, abandonaron a su jefe, al que sin embargo seguían adulando y engañando, y a la cabeza de los partisanos reunidos para su servicio y pagados con sus finanzas, siguieron el camino de sus fortunas individuales. Hay alguien que está detrás de los disturbios que se van a presentar ahora en París. Se llama el Duque de Orleans. Es el primo del rey, pero es enemigo del rey, claramente. Y sus agentes. El tipo usa su fortuna porque él piensa que con esa reforma él va a lograr algún título importante en esa nueva Francia que quieren construir. Y desde luego trabaja para esa facción que quiere tumbar al papado. Y su objetivo es destruir la monarquía ya, pero desde el mismo pueblo.
levantar una insurrección, levantar una turba violenta. Por eso dice ahí que empezaron a aparecer hombres de aspecto salvaje, ojeroso y feroz, gente como rara, como de baja calaña, gente peligrosa, y financiados por el duque de Orleans. ¿Ok? Mientras tanto, las oscuras intrigas que se habían formado durante mucho tiempo para llevar a cabo una insurrección general en París estaban ahora listas para entrar en acción. El número de personajes desesperados que iban a liderar la caravana en estas violencias se había incrementado enormemente. Lo profundo había llamado a lo profundo, y los clubes revolucionarios de París habían convocado a sus confederados de entre los más feroces y atrevidos de cada provincia. Además, las tropas de esclavos de las galeras y desertores, vagabundos de todo tipo acudían a París, como cuervos al botín. A ellos se unieron los habitantes más humildes de una ciudad populosa, siempre dispuestos a los disturbios y a la rapiña, y fueron conducidos y alentados por hombres que en muchos casos eran sinceros entusiastas de la causa de la libertad y pensaban que ésta solo podía triunfar mediante la destrucción del gobierno actual. Clubes revolucionarios de París. Estos clubecitos son los que se alimentaban de las obras de los escritores de la Ilustración, de la cual Robespierre era uno de los máximos líderes. Esos clubes eran de los jacobinos, y esos son los que van a impulsar esta insurrección en París. ¿Ok? Han dicho que en Bogotá está volviendo peligrosa, más de lo normal. Bueno, eso es porque empiezan a llenar las calles de estos personajes, esta gente resentida, así como en Bogotá y en muchas capitales del mundo. Hay clubes, clubecitos, muchachos que van allá y los envenenan, y esos son los que salen en las protestas a destruirlo todo. Mujeres también. Entonces, es un fenómeno que se va a repetir y se repite hoy en día. Es la misma estrategia que esta facción ha usado para controlarnos hoy en día con el miedo, el terror y todas estas cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los propios ciudadanos tomaron las armas por miles y decenas de miles, formando la milicia burguesa, que más tarde se llamó Guardia Nacional. Los arsenales reales fueron saqueados para obtener armas y la Fayette fue designada como comandante en jefe de este nuevo ejército, señal suficiente de que iban a abrazar lo que se llamó el Partido Constitucional. Otra gran parte de la población se armó apresuradamente con picas, arma que desde entonces se denominó revolucionaria. El barón de Besenval, al frente de los guardias suizos, de 2 regimientos extranjeros y de 800 caballos, después de una ociosa demostración que solo sirvió para animar a los insurgentes, se retiró de París sin disparar un tiro, pues según dice en sus memorias, no tenía órdenes de cómo actuar y deseaba evitar precipitar una guerra civil. Su retirada fue la señal para una insurrección general en la que la Guardia Francesa, la Guardia Nacional y la turba armada de París tomaron la Bastilla y masacraron una parte de la guarnición, 14 de julio. Es el famoso día de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Toda la población de París toma armas de los depósitos de la realeza. ¿Quién les dio permiso? Se supone que Lafayette es el que está al cargo de eso. Pero a él lo designan como comandante en jefe de ese nuevo ejército de ciudadanos, que se conoce como la milicia burguesa, y más tarde le cambian un nombre más elegante y más formal llamado Guardia Nacional, pero es la turba de París. Increíble. Y entonces toman estas armas, que se supone que es del Estado, y van por más armas a la Bastilla, la cárcel que quedaba ahí en París. Y en ese momento la Bastilla estaba casi vacía, solo había 7 prisioneros.
Habían 4 falsificadores, había un tipo que lo consideraban lunático, había ese lunático era sospechoso de espionaje, había uno que intentó asesinar al rey anterior, Luis XV, 30 años antes, y había otro tipo sospechoso de asesinato, el llamado Conde de Solalles, que fue encarcelado por su propio padre. 7 nomás estaban allí. Y uno dice, ¿por qué van allá a una cárcel donde solo hay 7 tipos allá escondidos? Pues porque iban por más armas. Están armando a toda la población. ¿Ok? Y esta población se va ahora o sea, se va a volver un caos, París. Toda la gente enardecida. Ese es el fruto de la ilustración. Si notan, es que las ideas, hermanos, son muy peligrosas. Lo que metemos a nuestras cabezas va a influenciarnos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, nos va a modelar eso. O sea, eso no son solo libros, esos son, digámoslo así, la gente dice, ay, pero eso es pura filosofía. Precisamente, en un momento de crisis, de guerra civil, estas ideas que consumimos, llamada filosofía, van a hacer su efecto. O ya sea falsas doctrinas, ya sea cosas que nos envenenan, se van a ver cuando salgan estas situaciones problemáticas. Ahí se nos va a salir cosas que el Señor no quiere que salgan, precisamente Él quiere sanarnos. ¿Entienden lo importante que es esto, hermanos? Si usted no trabaja con el Señor ahorita, que hay relativa paz, que se puede, que todo está en una tensa calma, cuando vengan estas cosas, estas guerras civiles, ustedes vean Bogotá incendiada, se nos va a salir cosas que no solucionamos con Jesús. Se nos va a salir, como dicen, el viejo hombre, pero no es tan viejo porque está ahí, ¿sí? El viejo hombre tiene que ser solucionado con Jesús antes de que vengan los problemas. Porque cuando ya vengan los problemas, ya es muy tarde y vamos a sufrir mucho. Tal vez o sea, uno con miedo, uno se desconoce, hermanos. O uno con rabia también se desconoce. Entonces, este es un llamado. Porque toda esta gente, usted dice, son campesinos, zapateros, artesanos, panaderos, y esta gente, mujeres con niños, se van a la Bastilla, se van a asesinar a la guarnición que estaba protegiendo la Bastilla, hermanas. Son gente de la calle, gente como sí como yo. Acá no hay, digamos, esto no es claro, alentados por vagabundos y todo eso. ¿Pero por qué? Porque se alimentaron de la ilustración, dejaron la palabra de Dios que tenían. Se deshicieron de los hugonotes, por eso tenían que deshacerse de los hugonotes, si no, no podían alimentar estas bajas pasiones. Miren lo que va a acontecer, sí, es impresionante, la cosa no sigue ahí. Los franceses parecían en la revolución estar animados no solo con el valor, sino con la furia rabiosa de fieras desencadenadas. Poulon y Berthier, 2 individuos a los que consideraban enemigos del pueblo, fueron ejecutados con circunstancias de crueldad que solo caben en la estaca de la muerte de un campamento indígena Cherokee, y emulando a los caníbales literales, se encontraron hombres, o más bien monstruos, que no solo desgarraban los miembros de sus víctimas, sino que comían sus corazones y bebían su sangre. Estos ya son demonios. Ujú. La intensidad de las nuevas doctrinas de la libertad, la animosidad ocasionadas por la conmoción civil, no pueden explicar estas atrocidades, incluso en el más bajo e ignorante del populacho. Aquellos que encabezaron estas inauditas enormidades debían ser asesinos, practicantes, mezclados con los insurgentes, como viejos sabuesos en una jauría joven, para guiarlos, encanarlos con la matanza y enseñar un ejemplo de crueldad demasiado fácil de aprender, pero difícil de olvidar. 22 de julio. 22 de julio de Tremendo. Oye, hermano, 1789. Ujú. aquí no me aparece, sino que un pequeño paréntesis. ¿Puedo o no? Si es del tema, Aló. por supuesto, sí, señora.
Sí, lo que pasa es que yo en este año, tuve un sueño, hermano, donde yo estaba como si fuese centro comercial y había personas conmigo, no sé si es a mis hijos. Cuando un momento una turba, personas con palos, piedras, comenzaban a darle a los vidrios, un banco con un candado inmenso por fuera, yo buscaba en ese banco, pero estaba vacío. Y en medio de eso distinguí a un muchacho que también me parecía como si hubiera sido un exalumno. Y él me dice, no, profe, tranquila, usted no le vamos a tocar ni a ellos. Y yo le decía, ¿por qué usted hace eso, hijo? Dijo, es que a mí me están pagando y a todos nos están pagando para hacer eso. Eso recordar esa situación. Bueno, Se le está cortando, hermana, pero creo que le entendemos. Creo que se nos fue la hermana Doris. Se le fue. Bueno, ella está narrando un sueño donde veía disturbios, palos y gentes, y uno de, uno de esos era, si le cogí la idea, era un estudiante de ella. Y él le contaba que a él le estaban pagando por hacer esos disturbios. Es lo mismo que está pasando aquí en la Revolución Francesa y lo mismo que va a pasar en Bogotá y en muchos lugares del mundo. Estos disturbios van a ser muy duros, hermanos. Yo no sé, pero pues no es casualidad que el Señor nos tenga estudiando estas cosas, porque es que esto se va a repetir. Nosotros vamos a cambiar de un poder a otro. Y esos cambios no son fáciles. Bueno, creo que la hermana se nos fue, pero vamos entonces aquí a seguir. Fulón y Bertier. Fulón era el recién nombrado ministro de Finanzas y Bertier era su hijo. La turba se fue con furia. Como ustedes lo ven ahí, practicaron canibalismo. Los desmembraron, comieron sus corazones, bebieron su sangre, partieron sus cabezas, las pusieron en picas. Y al ministro de Finanzas le llenaron la cabeza, el cadáver de la cabeza, de paja, estiércol. Y empezó una algarabía demoníaca. Yo creo que habían demonios en forma humana ahí. Es impresionante lo que pasó en ese momento. yo le dije, hijo, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Sí? Y se veía toda la gente corriendo para allá y para acá, unas partes desoladas. Y yo en ese centro comercial me quedé que yo no sabía qué hacer, como con niños, con más personas. Y cuando lo va a ver, como con un bate, me hace acordar de eso de los picapiedras que sacan como yo no sé, una especie de bate largo. Y él ven como dirigiendo, entonces yo le dije, hijo, me dijo, no, profe, no le vamos a hacer nada a usted ni a los que están con usted. Le dije, ¿por qué hace eso? Dijo, profe, a nosotros nos están pagando para hacer esto y dañar la ciudad, o sea, dañar vidrio, vitrinas, de todo. Entonces, ahora que estoy leyendo eso, se me vino a la mente el sueño. Y yo decía, Dios mío bendito, esto va a ser muy duro, la verdad que sí. Eso es. Ok, bueno, otro sueño más va muy alineado con lo que el Señor nos ha mostrado por medio de la hermana Alcira, yo también he tenido sueños de eso, hermanos. Creo que el Señor está trabajando porque sí, esto se viene, estas escenas se vienen. La metrópolis Tranquilo. estaba totalmente en manos de los insurgentes y la guerra civil o la sumisión era el único recurso que le quedaba al rey. Todo lo que contenía en la ciudad había sido enteramente de sublevación, sin la menor pretensión de autoridad por parte de la Asamblea Nacional, que seguía reunida en Versalles, discutiendo el orden del día mientras los ciudadanos de París asaltaban los castillos y despedazaban a sus prisioneros, sin autoridad de los representantes nacionales e incluso sin el consentimiento de sus propios gobernantes cívicos. El preboste de los comerciantes fue asesinado al comienzo de los disturbios. Una gran parte de los ciudadanos, aunque tomaron las armas para protegerse a sí mismos y a sus familias, no deseaban emplearlas contra
contra la autoridad real. Una cantidad mucho mayor solo se unió a los insurgentes porque en un momento de agitación universal era el partido activo y predominante. Y muchas familias de la nobleza empiezan a emigrar a otros países, porque claramente peligran sus vidas y las de su familia. Empezaron a asaltar castillos y despedazar a sus prisioneros de sus castillos. Ahorita vemos algo de eso. El preboste de los comerciantes fue asesinado. El preboste es un clérigo de otro país. Bueno, controlaba los comercios ahí locales. Y otros tomaron las armas para protegerse a sí mismos. La cuestión se puso bien tensa y bien difícil. Y muchos nobles empezaron a huir de noche, a escondidas, inclusive con disfraces, porque la turba enfurecida de Francia estaba, mejor dicho, a punto de acabarlos. Los campesinos, con sus mentes llenas de mil suposiciones descabelladas e indignados por la escasez general de provisiones, se levantaron en armas en todas partes y atacaron los castillos de sus señores, a quienes se les instó a considerar como enemigos de la revolución, y particularmente de los comunes. En la mayoría de los casos tuvieron éxito y quemaron las viviendas de la nobleza, practicando todas las circunstancias de rabia y crueldad por las que las mentes de los bárbaros están influenciadas. Los hombres fueron asesinados en presencia de sus esposas. Las esposas y las hijas fueron violadas ante sus maridos y padres. Algunos fueron ejecutados mediante prolongadas torturas, otros mediante una masacre repentina y general. ¿Qué hacía la Asamblea Nacional en esta terrible crisis? Ellos estaban discutiendo las abstractas doctrinas de los derechos del hombre, en lugar de exigir a las personas el respeto debido a sus deberes sociales. Y así es. ¿Dónde está Lafayette? ¿Dónde están los que supuestamente quieren su país? La Asamblea Nacional. No, ellos están allí sentados discutiendo y haciendo las abstractas doctrinas de los derechos del hombre. Ya veremos qué es lo que va a salir de ahí. Pero ya miren, miren al nivel que es esto, hermano. Una cosa impresionante, ¿no? Los campesinos se sublevan contra sus jefes y empiezan a levantarse en armas contra los castillos de sus señores. Recordemos que ahí se acaba el feudalismo, ¿no? Estos campesinos están trabajando la tierra de los señores feudales, los que son dueños de la tierra. Estos campesinos trabajan la tierra, le pagan impuesto a estos señores y el resto es de ellos, ¿no? Y desde luego, los campesinos se acuerdan de aquellos malos jefes que han tenido. Pero en general todos los campesinos se sublevan y empiezan a asesinarlos, a sus esposas, a violar hijas de esposas, a asesinar a los hombres. Bueno, eso es una cosa terrible lo que está sucediendo ahí. Cuando llegan las noticias de esto al palacio, pues lo que hacen es traer un regimiento especial para proteger al rey y a su familia. Llega un regimiento de soldados de Flandes. Eso es lo que hoy en día la parte sur de Bélgica. Sus soldados de Flandes llegan al Palacio de Versalles, donde está alojado el rey y su familia. Vamos a ver esta llegada de estos soldados especiales para proteger la vida del rey. Hermana, Jessie. Bueno, es como ahora que llegan los soldados vestidos de negro, que le llaman, ay, se me olvidó ahora el nombre de ellos. Esos casi no los sacan cuando hay disturbios, sino solamente ya por fuerza mayor que los sacan. El gobierno los hace traer. Sí, señora. Esas agentes especiales. Ujú. Todo eso
ya vamos a ver todo eso. Yo siento que estas cosas no es casualidad que el Señor nos tenga estudiando esto. Muy bien, hermana, sí. Vamos a ver esa llegada entonces, hermana Jessica, de este regimiento de soldados especiales. El regimiento de Flandes fue conducido a Versalles para impedir un movimiento tan peligroso para la familia real. La presencia de este cuerpo había sido requerida por el municipio y la medida había sido consentida por la asamblea, aunque no sin algunos indicios expresivos de sospecha. El regimiento de Flandes llegó en consecuencia y, de acuerdo con una costumbre universal en las guarniciones francesas, invitaron a los oficiales a un entretenimiento, al que también fueron invitados los oficiales de la Guardia Suiza y los de la Guardia Nacional de Versalles en octubre 1. Esta fiesta de mal augurio se celebró en el Salón de la Ópera del Palacio, casi a la vista de los gobernantes. Las saludes de la familia real se emborracharon con el entusiasmo que naturalmente inspiraba la situación. El rey y la reina aceptaron imprudentemente visitar el lugar de la fiesta, llevando consigo al delfín, su hijo. Su presencia elevó los ánimos de la compañía, ya excitados por el vino y la música a lo más alto. París, Francia, está para fiestas en estos momentos, como hemos visto, pero así fue. Se celebra una fiesta por la llegada de los soldados belgas de Flandes, allí en el pleno Salón de la Ópera de Versalles, un palacio, es un teatro que hoy día existe, es muy hermoso. 1 de octubre de 1789. Yo veo esto como una estrategia, yo no sé, pero es que es muy raro que se pongan a hacer una fiesta en plenos, o sea, en plena guerra civil, ¿no? Eh, pero hay algo que logran acá, emborracharlos a todos. El rey y la reina van por cortesía, realmente la fiesta en sí es militar, pero ellos van allá. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que está sucediendo aquí. ¿Ven? Cuando estas cosas así como ilógicas, desconcertantes suceden es porque hay una maquinaria detrás. Están arreglando todo esto. La fiesta militar de Versalles fue presentada al pueblo de París bajo una luz muy diferente. Los jacobinos fueron los primeros en hacer sonar la alarma a través de todos sus clubes y sociedades. Excitaron a los ciudadanos con descripciones de los más espantosos complots, cargados de masacres y proscripciones. Ya se había hecho todo lo posible para calentar la mente popular contra el rey y la reina, a quienes el rey y la reina habían retrasado recientemente la aprobación de las declaraciones de los derechos del hombre hasta que la Constitución estuviera completa. Esto había sido severamente censurado por la Asamblea, que habló de enviar una diputación para extorsionar su consentimiento a estas declaraciones. Una espantosa escasez, casi una hambruna, hizo que todo el populacho fuera aún más accesible que de costumbre a los consejos desesperados. Las fiestas, en medio de las cuales se representaba a los aristócratas ideando sus complots, parecían un insulto a la miseria pública. Cuando las mentes de los órdenes inferiores estaban así perjudicadas, no era difícil producir una insurrección. Esta fiesta acaba de, digámoslo así, de darles la comida a los jacobinos para excitar a la población en odio contra el rey y la reina. Como dice acá, ya se había hecho todo lo posible para calentar la mente popular contra el rey y la reina. Se había hecho un trabajo previo de excitación popular con la prensa escrita y sobre todo con la reina María Antonieta, que no es de origen francés, sino que es de origen austriaco. La odian, ¿ok? A eso añádale una hambruna, como la que va a llegar.
¿Mm? Entonces la gente enojada, pues ya la tienen en su punto, caliente, enardecida, lista para actuar. ¿Qué la van a poner a hacer? La del 5 de octubre de 1789 fue una descripción singular, ya que los insurgentes eran principalmente del sexo femenino. Las mujeres del mercado, las damas de la jale, como se las llamaba, medio desprovistas de su sexo original por la naturaleza masculina de sus ocupaciones y totalmente por la ferocidad de sus modales, habían figurado al principio de la revolución. Con ellos se aliaba y asociaba la mayor parte de las despreciables y bárbaras de su propio sexo, especímenes tan vergonzosos de la humanidad que solo sirven para mostrar en qué estado degradado puede encontrarse. Las mujeres de este tipo comenzaron a reunirse temprano en la mañana, en grandes grupos, con los gritos de pan, que tan fácilmente despiertan a una metrópoli hambrienta. 5 de octubre de 1789. La insurrección comienza esta vez por las mujeres. Las mujeres van y asaltan una guarnición donde tienen armas, explosivos, y se roban todas las armas que están allí. Las mujeres empiezan a exigir pan, 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 refiriéndose a que no hay comida. Pero estas mujeres son terribles. Están enardecidas y llenas de odio. Es aquí donde se inicia el movimiento feminista. Las feministas actuales, las famosas Femmes en francés, que allí viene todas estas manifestaciones de la igualdad de género actuales, de allí viene todo esto. Estas mujeres se levantan en una insurrección generalizada desde París. Y como dice acá, terribles, son terribles. Lo que va a acontecer ahora es algo que uno no entiende. Tiene que haber demonios para todo esto que se está sucediendo. Sí. Había entre ellos muchos hombres disfrazados de mujeres y obligaban a todas las mujeres que encontraban a acompañarles. Se dirigieron al hotel de Ville. Se abrieron paso con valentía entre varios escuadrones de la Guardia Nacional que estaban apostados frente a ese edificio para su defensa y fueron disuadidos con dificultad de quemar los registros que contenía. A continuación, se apoderaron de un depósito de armas con 3 o 4 piezas de cañón y se les unió una chusma diversa, armadas con picas, guadañas y otros instrumentos similares que se autodenominaron conquistadores de la Bastilla. La multitud, cada vez más numerosa, retomó el grito de pan, pan, a Versalles, a Versalles. Vamos a Versalles, donde está el rey y la reina. Ay, ay, ay. Y todos se van en caravana, mujeres que son las que dirigen todo este disturbio. Y hay un elemento que empiezan a usar acá que son las picas, estas lanzas altas. Se convierte como en símbolo de la revolución. Claro, con otras armas también, ¿no? Las hachas, los machetes, garrotes, y sacan esos cañones de guerra del Hotel Daville. A los soldados los despedazan. Estas mujeres son sanguinarias. Hermana, ¿qué va a pasar entonces con el rey y la reina? Ay, señor, estas cosas se pone más dramática cada vez. No parece que el rey o sus ministros tuvieran ninguna información de estos movimientos hostiles. Sin duda, no podía haber un monárquico en París dispuesto a arriesgar un caballo o un mozo de cuadra para llevar esa información cuando su conocimiento debía ser tan importante.
Los principales miembros de la asamblea en Versalles estaban mejor informados. Mirabeau se puso detrás de la silla de Monnier, el presidente. París se nos echa encima, dijo. No sé a qué te refieres, dijo Monnier. Me creas o no, todo París se nos echa encima. Disuelve la sesión. Yo nunca apuro las deliberaciones, dijo Monnier. Entonces finge estar enfermo, dijo Mirabeau. Ve al palacio y diles lo que digo y dame la autoridad. Pero no hay un minuto que perder. París se nos echa encima. Tanto mejor, respondió Monnier. Seremos una república cuanto antes. La Asamblea Nacional se entera que viene toda una multitud de París hacia Versalles. Versalles queda como a unos 20 kilómetros. Más o menos en esa procesión se demora unas 5 o 6 horas más o menos en llegar. Y cuando ya les informan que llegan los de la Asamblea Nacional, pues Munier le informa a Mirabeau. Munier le dice, se nos viene París, todo París viene a nosotros. Mirabeau parece no importarle. Mirabeau dijo, no, yo no voy a disolver esto. Imagínense. La idea era avisarle a los del palacio, pero es muy raro que el rey no supiera esto. Bien raro, hermanos, de verdad. Y dijo Mirabeau, bueno, pues mejor, dijo Munier, seremos una república cuanto antes. O sea, ellos ya sabían de esto. Ellos ya sabían todo esto que iba a acontecer, hermanos. ¿Usted cree que un miembro del legislativo se va a quedar así nomás cuando van allá? Toda esta turba, ellos son los primeros que se van. Ellos están detrás de esto, ya lo vimos, porque Munier, Mirabeau, todos están detrás de sus sociedades que crearon en París para alentar la revolución. Entonces, más bien fueron ellos los que se aliaron para no dejar aviso al rey. Recuerden, el objetivo es tumbar al rey. El batallón femenino, junto con sus aliados masculinos, continuó su marcha ininterrumpidamente y entró en Versalles por la tarde, cantando aires patrióticos, entremezclados con obscenidades blasfemas y las más furiosas amenazas contra la reina. Su primera visita fue a la Asamblea Nacional, donde los tambores, los gritos, los alaridos y 100 sonidos confusos interrumpieron las deliberaciones. Un hombre llamado Maillard, blandiendo una espada en la mano y apoyado por una mujer que sostenía una larga vara a la que estaba atado un tambor, comenzó un discurso para encender los ánimos aún más en nombre del pueblo soberano. Anunció que querían pan, que estaban convencidos de que los ministros eran traidores, que el brazo del pueblo estaba levantado y a punto de golpear. Sus seguidores se hicieron eco de los mismos sentimientos, mezclados con las más amargas amenazas, contra la reina en particular, que la furia podía inventar, expresadas en un lenguaje de la más enérgica brutalidad. Y así llegan las mujeres y todo su ejército enardecido, con tambores, picas, y llegan allí a la Asamblea Nacional y empiezan a hacer un desastre allá, con sus vulgaridades, empiezan a hacer obscenidades como las femen de hoy en día, que eso viene desde esta época. Las feministas tienden a tener esta conducta. Y se sientan ahí en la silla de ellos, los ridiculizan y fuera de que ellos, o sea, ellos en lugar de calmarlas, llega un personaje a enardecerlas más, a decir, estamos con ustedes. ¿M? Y esto fue lo que sucedió. Siguiente estación es al Palacio de Versalles, donde está el rey, la reina y sus 2 hijos y toda su comitiva. Eso va a ser una carnicería realmente. Y de milagro se va a salvar el rey y la reina. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente Shabbat. No se van a perder eso porque eso es una cosa impresionante lo que va a suceder ahí. Tristemente, fueron las mujeres las que iniciaron esto. Claro, mujeres que también habían bebido de la copa de iniquidad de los escritores de la Ilustración. Estas mujeres no crearon este odio así como así.
todo es un proceso y hoy en día trabajan también con la población femenina para destruir esa bendición que Dios le dio a la mujer de ser ayuda idónea del hombre. Y esto el enemigo le encanta tergiversarlo y poner a las mujeres en un papel de brutalidad extrema, que eso es lo que hoy en día también hacen en las manifestaciones del feminismo, como también ocurrió en Bogotá con estas femen que incendiaron allí la puerta de la Catedral Prima de Colombia y a las autoridades no les dejaron intervenir. No sé si se enteraron de esa noticia hace unas semanas atrás. Esos fueron las feministas. No recuerdo por qué motivo ni en base a qué, pero lo hicieron. Entonces ya sabemos de dónde viene todo esto. Esto viene de Francia, de la Revolución Francesa. Y es que esa bestia que sube el abismo es la que gobierna hoy en día el mundo. Por eso todas las cosas que estamos viendo acá en la Revolución Francesa, la vemos hoy en día en nuestros propios países. Hermana Jessica. Sí, me llama la atención cómo el enemigo lleva a esas mujeres a hacer lo contrario, no femeninas, sino lo lleva a a la masculinidad. A lo contrario, él siempre tiende a confundir y a los hombres quiere volverlos femeninos y a las mujeres pues más masculinas, ¿no? Todo por un supuesto pues principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, como realmente que lo que se ve allí es las intenciones del enemigo son otras. Sí, Y pues va directamente también en contra de la familia, ¿no? sí. Todo esto salió en Francia. Derechos del hombre, derechos de la mujer. Principio de igualdad. La igualdad no es bíblica, hermanos. No es bíblica la igualdad, no es bíblica. Hay que entender eso. Hubo un querubín rebelde que quiso ser igual a Jesucristo. Él fue el primero que reclamó derechos de igualdad, pero él no era igual a Cristo. Él quiso ser igual y quiere ser igual a Dios, imagínense. Ese principio de querer ser igual al otro es lo que ellos implantaron acá en esta Asamblea Nacional. Y suena bonito, suena, ay, sí, todos los hombres nacemos iguales ante la ley, bla, 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 bla. Pero no todos somos iguales. La igualdad, como ellos la describen, es una maldición. ¿Por qué? Desdibuja el propósito para el cual Dios me creó. Una mujer nunca será igual a un hombre y un hombre nunca será igual a una mujer. Cada uno tiene un propósito, una razón de ser, así como en la naturaleza, los animales, las especies. Dios no creó de ese tipo de igualdades. ¿Eh? Entonces, ese principio de igualdad y también el de libertad de la Revolución Francesa no son bíblicos, son de la bestia que sube del abismo. ¿Mm? Vienen inspirados por Satanás. No son cristianos ni son basados en el cristianismo. Ya vimos de dónde bebieron estas personas para sacar estas doctrinas. Gran cantidad de los miembros de la Asamblea Nacional son masones de alto rango. Entonces estamos aquí tratando con un poder que sube del abismo. Entonces eso hay que entenderlo, es muy profundo, eso es oscuro. Y ese poder es el que nos gobierna hoy día. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, debemos despertarnos, empezar y seguir trabajando con el Señor para los que ya estamos trabajando en nuestros caracteres y los que no, que comiencen a hacerlo. Porque cuando vengan estas cosas, estas guerras civiles, estas hambrunas, estos problemas que van a surgir y no estamos preparados, se nos va a salir las cosas que no resolvimos con el Señor Jesús. Hermanas, si hay algún comentario final, Carolina. Se me acaba de explotar en la cabeza, Tommy. No te lo puedo creer. Yo no sé qué decir. Porque ahora todo tiene sentido. O sea, sí somos iguales ante los ojos de Dios porque todos somos hijos, pero no somos iguales a lo que nos quiere decir el mundo.
Tal cual. O sea, yo no, o sea, a mí, yo como lo digo, como que no, o sea, como esa falsa igualdad que te decían que hay, que no sé qué, pero ahora todo tiene sentido. Yo no lo había visto de esa manera. Sí, sí, es que esa igualdad es engañosa. Ahora, no todos somos hijos de Dios. Eso lo hemos dicho acá en la verdad la Libre, la hermana Elcira lo decía. Unos son hijos de los hombres, la Biblia dice hijos de los hombres e hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Qué Bueno, pena, pero no. los que sí quieren. Claro. Otros son hijos del maligno, porque quisieron. Así lo dice la Biblia también. Pero esa igualdad es satánica. Es terrible, que una Sí, mujer claro, porque jamás puede ser igual a un hombre, por ejemplo. imagínate, o sea, y lo que tú dijiste ahorita, o sea, desvirtuar para qué fue creado el hombre, que es lo que ahora las mujeres hacen en el feminismo, ¿no? Sí, señora. Sí, y Como hermana, han trabajado olvídese la que mente. Sí, con la señora. igualdad también, de que lo que es el hogar, cómo se ha desintegrado también, porque nosotras queremos salir a trabajar también y tener nuestro dinero y bíblicamente el papá que es como conocido como el sumo sacerdote del hogar, el que tiene que traer la provisión y la madre la función es de cuidar sus hijos, de estar en el hogar, no es que no trabaje, pero su función es de trabajar en el hogar y guiar a sus hijos para también por la senda de Dios, Usted mientras lo ha que el dicho, padre. hermano. Sí, usted lo ha dicho, hermano. Piensen en los hijos con los padres también, los padres con los hijos. Los hijos los quieren hacer parecer adultos. A que como él es igual, tiene derechos, y si el niño quiere cambiar de sexo, no se le puede decir nada. ¿Entienden? Y al adulto lo quieren volver como un niño. Ah, si el adulto quiere ser niño, déjenlo, que no se desarrolle, que se bloquee, que se quede en la pubertad, que se quede en la adolescencia eterna. Por eso vemos muchos adultos comportándose como niños. Y vemos también cómo han ido involucrando leyes, como en Colombia, de la pedofilia, porque prácticamente tú desde los 14 años puedes casarte civilmente, tienes el derecho a casarte con alguien, sea menor de edad o mayor de edad, sea la edad que sea. Y también tienes la potestad de decir cuando tienes hijos, y los padres pues no pueden hacer mucho ahí, no, porque está en la ley. Es el Entonces, principio de libertad. eh, ¿Vas a decir algo más? Perdón. no. Ok. Hermano, ¿si me escuchan? Sí, señora. Es que mientras se leía acerca de cómo dice que mataban a estas personas, me acuerdo que mi mamá, cuando estaba muy pequeñita, ella vivió en una finca con mi abuela, pues yo lo conozco como esta época de trapo rojo, trapo azul, sí, aquí en Colombia, o la época de los chumeros, también le decían. Y ella cuenta que en su mente quedaron escenas muy feas de cómo dice que las mujeres en embarazo les abrían el vientre, sacaban el niño, lo mataban, abusaban también de las mujeres. Y ahí decía también que en presencia de los padres abusaban de las hijas, en presencia de los esposos abusaban de las esposas. O sea, yo me pongo a ver que realmente es la misma estrategia, la misma situación en épocas diferentes, ¿no? Pero es la misma situación. Y ahorita vamos para allá nuevamente a presenciar esa, porque viene guerra civil y, mamá, y en la época de mi mamá fue una guerra civil. Nos la vuelven a lanzar. Que Dios nos Sí. ayude realmente. Fue la Sí, época de la señor, violencia en gracias. Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, todo esto.
Entonces eso va a volver a pasar, eso se repite. Así es. Entonces recuerden que dos principios salen de esta Asamblea Nacional, o eso es lo que tiene en la mente la gente. Libertad e igualdad. Pero eso es satánico, lo que ellos están haciendo, ¿ok? Libertad es cosas sin restricción, pedofilia, lo que yo quiera. A eso es lo que ellos siempre han querido, esa libertad, libertarse de el evangelio. Eso es diferente lo que ellos están diciendo. Y la igualdad ya la discutimos. Entonces, bueno, ya habrá tiempo para discutir esas dos cosas de las cuales dependen la constitución de todos los países del mundo. De lo que sale de esta Asamblea Nacional fue que se crea la Constitución de Francia y de todos los países del mundo. Estas frases están en las constituciones de todos los países del mundo. Y a nosotros nos parecen bonitas, libertad e igualdad, sí, pero ¿en qué sentido ellos? ¿Ve? Bueno, queridos hermanos, hemos terminado. Si no hay otro comentario final, gracias por sus aportes. Sí, la hermana Ana Milena nos manda saludos, que nos extraña mucho y que está bien, gracias a Dios, con su familia allí en Santander. Nos manda un abrazo y que Dios los bendiga. Que la bendiga, hermana Milena, que le vaya bien ahí con su familia. Que la acompañe y la guíe. Y que vuelva pronto. La extrañamos. Bueno. Vamos entonces a orar para finalizar. ¿Alguien desea tener la oración final? Oración para iniciar una nueva semana. Darle gracias al Señor y encomendarnos al Señor. Excelentísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos aquí en la verdad Osara Libre con todos los hermanitos en la fe. Y gracias porque Jesucristo está en medio de esta reunión. Gracias, Padre, porque nos permitiste tener esa delicia, esa santidad y ese sábado glorioso tuyo. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias por estarnos preparando, gracias por capacitarnos, gracias, Señor, por habilitarnos para servir. Ahora te suplicamos, Señor, que con fe podamos, con tu poder, con tu fe, podamos vencer y podamos pasar, Señor, a otro nivel de seguirte, de estar más contigo, de estudiar tu palabra y de poder vencer cada debilidad, cada mal rasgo, cada palabra. Y todo, Señor, para la honra y la gloria a ti. Danos tu bendición, Señor, santifícanos, Padre, en este día y te pedimos que seas tú morando en esta nueva semana, tomándonos como enteramente tuyos para llevar a otros este gran mensaje de salvación y poder enseñar de que tú has dejado la ley de los 10 mandamientos, porque vamos a ser juzgados por ellos. Y podamos, Señor, ponerlos en práctica y ser luz para otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.